Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a La Vida en la Vida. Voy a desarrollar el tema superando la tristeza. Bueno, este programa está dirigido a ustedes. El objetivo ya saben cuál es sacudirnos juntos, liberarnos juntos del sufrimiento. He visto el sufrimiento por donde voy. Y es cierto, a veces nos toca vivir situaciones de mucho dolor, que incluso hasta creemos morir, porque sentimos que no hay razones para seguir viviendo. Más aún cuando eso que tanto nos hace sufrir tiene que ver con la familia o tiene que ver con el amor. Gente que se entrega con todo y al final se queda vacía. Se dio por entero y no recibió nada. O gente acostumbrada a vivir con otras personas y de repente los caminos que se bifurcan. Y mucho peor si alejamientos, separaciones son fuertes, violentos, separados, ¿no? El decir adiós a alguien especial, por ejemplo, el perder a un ser que quieres, el experimentar la traición o el desamor, o darnos cuenta que simplemente lo que había se acabó, son una de las muchas situaciones que generan tristeza, depresión, absorben las fuerzas humanas, dañan el corazón. Ahora, si en estos momentos en que a pesar de sentir que la tierra nos traga, a pesar de sentir morir, si logramos vencer el dolor y no renunciar a vivir, vas a haber comprobado esto que es dicho de modo sencillo. Aquello que no nos mata nos da fuerza, o veneno que no mata engorda, decían. Y eso te hace más fuerte, y eso te ayuda a superar experiencias aún más difíciles que te toque vivir después, que nos toque vivir después, ¿no? Y en esos momentos de tanto dolor, mientras miramos a nuestro alrededor, todo parece seguir igual, nada se detiene, el mundo no deja de girar. Pero en tu interior, al contemplar cómo se ha quebrado el alma, tienes que saber que algo va a cambiar, y que algo ha cambiado. Además percibes que nada volverá a ser como antes, porque en ese proceso de sanar y reparar has obtenido una nueva inmunidad que te va haciendo más fuerte. Es como que has recibido una vacuna que te hace más fuerte, porque aquello que no nos mata nos fortalece. Y esto sucede no solamente en el plano del amor o en el plano de la familia, ¿no? Me refería en el plano de la relación de pareja o de la relación familiar, sino esto también sucede cuando, por ejemplo, le ganamos la batalla a la enfermedad. Igualmente cuando somos bendecidos con un nuevo día que la existencia nos quiere regalar para que hagamos realidad su sueño en cada uno de nosotros.
y la misión que nos supo confiar, la misión que está ahí. Le llamo la existencia, la suprema existencia. Generalmente usamos la palabra Dios, que está un poco desgastada la palabra, ¿no? Sri Ramana Maharshi dice yo, como sinónimo, ¿no? Entonces, ante la tristeza y la adversidad, pues, no debes perder la esperanza de que todo eso, tarde o temprano, va a pasar. Eso es de cajón, nada es permanente, nada es para siempre. La noche no es eterna, la luz siempre está al final del túnel, la luz siempre vence a la oscuridad. Si tenemos una dirección, un centro, un propósito, si aprendemos a estar presentes, a ser testigos, podemos pasar 1 y 1000 mares de sufrimiento. ¿De acuerdo? Ahora, cuando las cosas, pues, no te salgan como quieres, ahí en esos momentos en que la vida te sorprende, o de repente ves las cosas como inciertas, ante las pérdidas, ante la incertidumbre y la oscuridad, aún en la fragilidad, en esos instantes de miedo, de darnos otra oportunidad. Ahí, mientras intentamos aprender a empezar de nuevo, las veces que sea necesario intentarlo y volver a comenzar, ten siempre presente que el dolor asumido con paz no deforma, sino que nos renueva y que nos hace crecer y nos ayuda a transformar nuestra vida. Nos conduce al despertar espiritual, porque el despertar espiritual es una demanda del interior que todo ser humano experimenta en algún momento de su vida. Pero no todos lo siguen. La mayoría se amolda al sistema. El poder de los medios. Si tú te das cuenta, tú estás en este planeta Tierra, ¿no es cierto? Estás acá. Tú levantas la cabeza y dices, ¿para qué he venido? ¿Cuál es la razón de ser, de existir? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Levantas la cabeza y mira. Y miras. Y la gente de fuera, gente entre comillas, los medios de comunicación, lo que llamas autoridades, ellos te dicen qué hacer con tu vida. Prende la televisión, por ejemplo, bueno, ahí están tus maestros, pues, ellos te dicen. Y te van a decir que tu ideal, uno de tus ideales básicos es meterte 10 hamburguesas, pues, y comer mucho chocolate. Y otros ya ha salido un seguro. Desde que está en la barriga, ya está el seguro universitario. No, el bebé está en la barriga, ya el seguro universitario. Acelerándose. Te aceleran, te meten miedo. Y ellos son tus maestros, te dicen qué hacer, cómo comer, dónde ir, qué comprar, cómo vivir, cómo asustarte. Y después además cómo ellos te curan del susto, porque te asustan y después te venden. Y te dicen que el futuro y que la angustia y que tienes que estar asegurado, trabajas y trabajas. Trabajas y trabajas y te llenas de objetos materiales porque están de moda, porque tienes que tenerlo. ¿Y para qué tanto objeto? Dices, para ya no trabajar tanto, pero trabajas el doble para pagar esos objetos. Te acabas tu vida entre úlceras y estrés.
¿Esos son tus maestros? ¿Quién ha dicho a los señoritos de la televisión, a los politiqueros, por ejemplo? Ellos me van a indicar cómo vivir por 4 esquemas que tienen en la cabeza o por odios que tienen guardados, resentimientos que disfrazan con ideologías y se vuelven tus maestros y te dicen a quién odiar. Y otros están yendo al extremo, te dicen qué comer, cómo vivir, qué mirar. Por ambos lados. Y de otro lado, pues, los dueños del poder te han creado una sociedad compleja, complicada, llena de objetos y de cosas que tienes que comprar sí o sí. Y vas a acabar tu vida comprando sí o sí. ¿Qué es esto? Yo no acepto esto. Yo me rebelo. Como dice el amado Osho, el rebelde es la sal de la tierra. Yo me rebelo. No me vas a decir qué leer, cómo pensar, qué comer. Por muy poderosos que sean los medios. Porque cuando tú ves con la seriedad que hablan, ¿no? En los noticieros, sobre todo en esos que llaman reportajes, que no es otra cosa que ahondar en el sufrimiento. Ellos se yerguen como autoridad y por lo tanto te dicen qué pensar, qué sentir, qué comer, cómo vivir y cómo morir. Pero mucho mejor si tienes un seguro para todo esto, para que ellos se enriquezcan. Y punto. Así no es. Pregúntate quién eres, de dónde vienes, por qué y para qué existes, como serían las preguntas de la Esfinge de Tebas. ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? Las personas que empiezan a despertar espiritualmente se hacen estas preguntas. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual es muy sencillo. ¿Sabes qué es ser espiritual? Ser tú mismo. Yo, con mayúscula, no el yo pequeñito. El yo pequeñito es pensamientos, emociones, hábitos y algunas estupideces que nos ha grabado la sociedad, el sistema, este mundo inconsciente donde nacimos. Yo lo que te vuelvo a repetir es, por mucho que lo digan los señores de la televisión, dueños de periódicos o quien sea, te pregunto, los politiqueros, los futboleros y toda la gama, ¿tú los has elegido a ellos, tus maestros, tus profesores, los conductores de tu vida y de tus hijos? ¿Ellos saben a dónde viven y para qué viven? ¿O solamente llenan el momento, ganan dinero y te dicen qué hacer, qué comer, te llenan, qué chocolates, que esto, que el otro? No importa si te destruyes tú, la cosa es que ellos siguen creciendo en super multirecontranacionales, pero te lo ponen como en la publicidad y te lavan el cerebro, más aún a los niños, bueno, a los adultos también, cerebros lavados. Bueno, eso es lo que hacen. Apuntemos pues al despertar espiritual. Esa es la clave, ser uno mismo. Ser nosotros mismos. Esa es la esencia. Ahora, pero hay que diferenciar en este tema entre el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida, existen, pero en muchas ocasiones sufrimos innecesariamente. Generalmente utilizamos el dolor y el sufrimiento como sinónimos. Sin embargo, para poder manejarlos adecuadamente es importante entender, hay una diferencia.
El dolor o el dolor emocional es ese sentimiento que surge ante determinadas situaciones o aspectos no resueltos que llamas problemas. Generalmente está relacionado con la pérdida o cosas que nos afectan de modo importante. Surge en el instante en que somos heridos, física o emocionalmente. Pero surge ahí, y esto es una emoción. Su duración es relativamente corta y es proporcional, debe guardar proporción al evento que lo produjo, al daño que lo produjo. Puede ser cualquier emoción que nos afecte. Tristeza por una pérdida, estrés ante un problema económico, por ejemplo, ira, enojo, frustración, porque las cosas no resultan como tú querías o pensabas, ¿no? Pero ahora, esto es dolor. El sufrimiento va un paso más allá. Es diferente. Entra a tallar el ego o la mente. Este es un conjunto de emociones y pensamientos ya que se entrelazan, que adquieren mucho más intensidad y duración que el dolor emocional. Yo digo, el sufrimiento es el dolor más una novela en la cabeza, creada por el ego, por la mente. De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente, aunque la situación ya que lo provocó ya se solucionó, ya las cosas se arreglaron, pero sigue ahí años tras años, ¿no? Por ejemplo, hablamos de dolor emocional cuando nos referimos a una profunda tristeza ante la pérdida de un ser querido. Si fallece un ser querido, es natural que sientas dolor. ¿De acuerdo? Pero a veces vienen las personas y te dicen, no, así a quemar ropa, no sientas dolor, estás con Dios en el cielo. El que debe sentirte eres tú más bien triste porque no estás con Dios. Él ya se murió y ya está con Dios. ¿Y quién dice? ¿Sabes si existe Dios? ¿Tú lo has visto? ¿Te has muerto? ¿Has ido? ¿Has regresado? Por decir, me refiero en la forma categórica que hablan, ¿no? Dios no es una creencia, es una vivencia. En todo caso, si esa persona hubiera realizado su yo inmortal, le creo lo que me diga. Mientras tanto, no fastidies. Si la persona tiene una tristeza, un sufrimiento, déjala. Es humano. Luego la persona irá saliendo de eso. Obviamente, si se despierta, su conciencia, pero por ahora, tranquilos. Somos humanos. Sujetos a todo. Sujetos a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, punto. Y cuando se va un ser que amamos, nos duele. Y cuando se acerca a nosotros un agresor, un ladrón, nos duele. Una persona que nos daña a nuestra familia, nos duele. Por ahí comencemos. Humanos, sencillos, ordinarios. ¿Qué hago yo con eso? Es otra cosa. ¿Qué hago si yo sigo un camino espiritual? Eso es otra cosa. Pero lo que yo estoy diciendo es, en la vida hay situaciones que producen dolor. Si hubiera paz, ese dolor te transforma y ese dolor no duele tanto. Pero ahí tendrías que moverte en la dirección de la quietud, en la dirección del silencio. Entonces te decía, como ejemplo,
que hablamos de dolor emocional cuando nos referimos a una profunda tristeza ante la pérdida de un ser que amamos, de un ser querido. Y hablamos de sufrimiento cuando dicha tristeza se convierte en una depresión que dura pues meses o años y que generalmente involucra otros sentimientos, la mayoría de veces inconsciente, ¿no? Ya murió la persona y tú estás meses, años, y sientes rabia, y sientes culpa, y sientes inseguridad, y sientes desesperanza, y sientes miedo, y dices, esto es injusto, no debió ser así, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? No lo merecía, etcétera, etcétera. Eso ya es sufrimiento. El dolor es quietito. Es como que si te duele el pecho, dices, ay, nada más. Yo te diría, pues, que toda adversidad, sea cual sea, no importa, a ver, me dirijo a ti, ¿tienes algún problema ahora? ¿Qué problema tienes? En realidad, te pregunto, ¿algún sufrimiento? Tal vez en el momento que te pregunto, te despiertas y te das cuenta que no hay nada, que no hay sufrimiento, pero vas comprobando que envejeces, por ejemplo, y que tienes enfermedades, seres queridos enferman, gente en el hospital, afronta separaciones, conflicto con los hijos, hábitos, separación de los hijos, drogadicción de los hijos, promiscuidad sexual de ellos. Tú, ¿cómo vas? Problemas económicos de repente, problemas emocionales fuertes, alguien que se volvió loco en la familia, ¿tienes? Alguien que está en el hospital, ¿tienes? Alguien que se fue de viaje, de repente un hijo para trabajar y ya se quedó por allá en el extranjero y dejó acá a la esposa y a los hijos de él, de repente en pobreza, conoces, sientes, sufres, y el otro jovencito, muchachito, se quedó solo y terminó siendo envuelto en una red de homosexualidad, por ejemplo. Hay mucho sufrimiento cerca, yo lo veo. Entonces, yo te digo, toda adversidad, sea cual sea, siempre puede convertirse en un sentido, en una oportunidad para tu vida. No hay nada que venga para mal. Todo lo que pasó, pasó para tu bien. Todo lo que te está sucediendo para tu bien. Y todo lo que suceda, sucederá para tu bien. Solo que, si tu nivel de conciencia es muy bajo, vas a sentir que todo es malo. Y en la medida que asciendes vas a ver sentido a las cosas. Por ejemplo, a la enfermedad, vas a ver que a la enfermedad se le llama la escoba del karma, por ejemplo. Simple, cambias tu perspectiva. Ningún acontecimiento es fruto del azar. Ninguna cosa que te ha sucedido o te sucede es producto de la casualidad. La casualidad no existe. La casualidad es un plato que preparan los vivos para que se coman los tontos. No existe. Por increíble que parezca, cualquier adversidad, cualquier vicisitud, contrariedad, acarrea un aprendizaje de vital importancia para tu trayectoria y despertar espiritual, porque tú has venido a algo más grande. ¿Comprendes? Un episodio de un día en esta tu vida, de repente, si lo ves en la conexión con 300 vidas atrás que tienes, tenía que pasar, pues, porque esto completaba una totalidad. Si no hay visión, si no despiertas, entonces no juzgues, maneja la aceptación.
Por eso te decía, por increíble que parezca, cualquier adversidad o trae un aprendizaje de mucha importancia para tu trayectoria y para tu desarrollo espiritual. Como ser humano, tu principal cometido es experimentarla, vive esa experiencia. Así pues, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, son oportunidades por las que puedes hallar un verdadero sentido a tu vida. Hay gente que nace, crece, reproduce y muere, y se la pasa su vida así. No le encuentran lo fundamental, no le encuentran el sentido. ¿Comprendes? Viven por vivir, no realizan su misión, su vocación, su dharma, su tao, no hacen nada. Y esto sobre todo en las personas que viven en un sueño plácido, diría yo. Entonces, cuando estás durmiendo en la cama y estás soñando y tus sueños son agradables, no quieres despertar. Es igual en esta vida. Cuando todo está sedita y todo va bien, estás entre la comodidad, entre los placeres, estás en tener todo, en la diversión, en la superficialidad. ¿Cómo vas a despertar? Está bonito el sueño, pues. Pero cuando empiezan lo que llamamos problemas, sufrimiento, enfermedades, seres que se van, seres que se enferman, separaciones, sufrimiento, se vuelve la vida una pesadilla. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno porque cuando tenemos una pesadilla, todo el mundo quiere despertar. Por eso, pues, enfermedad, pérdida de un ser querido, tu propio proceso de envejecimiento, etc., son oportunidades que te sirven para hallar el verdadero sentido y significado de la vida. Saltas de una escala menor a una mayor. Se muere un ser querido. Es natural que sientas dolor. Es natural que haya un tiempo, un proceso, vamos a decir, ¿no? Duelo. Pero si vas más allá, vas a descubrir de repente que yo es inmortal, que tu ser es inmortal. Y eso lo descubre gracias a que te aproximaste a la muerte, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a la tristeza, ábrete a la tristeza. Cuando estés triste, siéntate en silencio y deja ahí a la tristeza. No trates de escapar de ella. Siente la tristeza, no la evites. ¿Estás triste? Pues llora. Llora. Como dice Osho, tírate al suelo, revuélcate. No la combatas, no la expulses. Y la tristeza se va a ir. Llora, revuélcate, con una sola condición, mírala. ¿De acuerdo? Mírala. Entonces, cuando venga la tristeza, déjala, exprésala, con una sola condición de mirar. ¿Qué miras? Mira los pensamientos que agolpan tu mente, mira las emociones, cómo van y vienen, mira las sensaciones de tu cuerpo, mira las tensiones de tu cuerpo, mira o siente tus lágrimas, pero no la combatas. Y entonces cuando se vaya te vas a sentir descargado, absolutamente aliviado, como si toda esa fuerza de gravedad hubiera desaparecido. Te vas a sentir liviano, ligerito, sin peso. Es el momento de entrar en ti mismo. Se te abrió la puerta. Pero primero ábrete a la tristeza.
generalmente no nos abrimos. Ni bien empezamos a sentirnos tristes, decimos la tristeza es mala, es fea, es el enemigo, y entonces haces lo posible por salir de ahí. Llamas por teléfono a un amigo, vas a comer, lees un libro, vas al cine, tocas guitarra, haces lo que sea para poder evadir a la tristeza, distraer tu atención. Pero con esto lo único que estás haciendo es reprimirla y ella va a su subconsciente. Eso es lo que a tu subconsciente, eso es lo que estás haciendo. Reprimiéndola y yendo a tu consciente, a tu subconsciente. Y de ahí seguramente se transformará en otra cosa, en ira. Porque la tristeza es ira, es enojo, es rabia pasiva. Y la rabia, el enojo, la ira es tristeza activa. Como la tristeza surge con facilidad, la ira parece difícil. ¿Por qué? Porque está demasiado sintonizado pues con lo tamásico, con lo pasivo. Es difícil para una persona triste estar molesta. Si puedes encolerizar a una persona triste, su tristeza desaparece de inmediato. Será muy difícil para una persona enojada, molesta, airada, estar triste, ¿no? Si puedes entristecerlo, su ira desaparece de inmediato. En todas nuestras emociones continúa la polaridad básica, yin-yang, activo-pasivo. La ira es activa, masculina, la tristeza es pasiva, femenina. De modo que si estás en sintonía con la tristeza, es difícil pasar a la ira. Pero puedes experimentar. ¿Cuál es tu trabajo interior? ¿Qué haces? ¿No? Ahora, si haces estallar en tu interior, por ejemplo, la ira, no ayuda para nada, ¿no? Porque una vez más buscas, ¿no? Entonces, no la hagas estallar en tu interior. Quiero decir, si hay ira, por ejemplo, y si la guardas, la reprimes, la ira se transforma en tristeza, por ejemplo. O al revés. Si la expresas, crece. Si la reprimes, se pudre por dentro la energía y te daña, porque las emociones son energía. ¿Qué hacer? Déjalas que se manifiesten, pero mírala. Tienes un hijito, por ejemplo, que es muy propenso a la ira. No le digas que no tenga ira, no le digas que no tenga cólera, no le digas que no tenga rabia, porque lo único que va a hacer reprimir y va para la tristeza. O quién sabe si esa tristeza que tiene es expresión de la ira. Como no conoces, cuando tiene ira le dices, ok, sigue teniendo ira, pero mírate. Que aparezca la presencia, que aparezca Saxín, su ser verdadero, su cielo interior, que aparezca el vacío, que aparezca el silencio, que aparezca Dios, que aparezca la divinidad, como quieres, llámale. Más sencillo que aparezca el observador. Entonces, ves a alguien que está envuelto en la tristeza, no le digas que no esté triste, déjalo. Solamente di, pero mira la tristeza, conócela, hazte amiga, dile, de la tristeza. Y el otro tiene ira, por ejemplo, si es tu hijito, tiene ira, enojo, rabia, está botando espuma por la boca. No le digas cálmate, tranquilate, serénate, es peor. Peor si lo reprimes, si gritas, te masacro. No. Dile, estás con cólera, expresa tu cólera, no se te va a pase la mano, pero suéltala. Con una sola condición, mírala. Aparece y mira. ¿De acuerdo? Entonces, si haces estallar en tu interior, no ayuda mucho porque una vez más buscas algún modo de ser pasivo. Sácala, exprésala, pero mírala. Si puedes flotar entre la ira y la tristeza, ambas se tornan similarmente fáciles. Tendrás una trascendencia y entonces podrás observar.
Puedes estar detrás de la pantalla, como te decía, como observador, como testigo. Y la miras. Y miras a las dos si quieres. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer, pues, entre otras cosas, con la tristeza. En conclusión, recuerda esto: cuando te sientas triste, no te pierdas la oportunidad. Cierra la puerta de tu casa, entra a tu habitación y siéntete tan triste como puedas, como si el mundo entero fuera una tragedia, un infierno. Sumérgete en ella, profundiza en ella. Deja que cualquier pensamiento de tristeza te invada, que la emoción te invada, te agite, llora, gime, expresa, llora en voz alta si quieres, no te preocupes. Con una sola condición: mírala, obsérvala, mira los pensamientos, mira las emociones, mira las sensaciones. Entonces, cuando vives esa tristeza, horas, algunos casos días, y cuando la tristeza desaparezca, te sentirás muy calmado, tranquilo, como la paz que sucede a una tormenta. En ese momento, siéntate en silencio y disfruta. Disfruta de ti, disfruta del silencio. No lo has provocado. Te abriste a la tristeza. Eso es todo. Y cuando la tristeza desaparece en ese espacio, surge el silencio. Y escúchalo. Cierra tus ojos. Siéntelo. Siéntelo. Siente su fragancia. Muchas gracias. Namaskar.